Ya, hijos, muy buenos días. Entonces vamos a hablar un poquito de literatura ahora, acerca de los géneros literarios, ya, géneros literarios. Yo no sé si ustedes me van a responder con su audio, ya, o si no por mensajito también. Yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, a ver, Paco Yunque. ¿Han leído? No. Ya. No, ¿Han profesora. leído de repente, a ver, habrán leído algún poema por ahí? Más o menos. Yo sí, profesora. Ya, Gloria, dime, ¿qué poema has leído? A ver. Ya. Bueno, sí lo leí, profesora, pero no me acuerdo el nombre. Vale, vale, muy bien. Ahora, de repente, la Caperucita Roja. ¿El ¿Han cuento de leído? la Caperucita Roja? Ajá. Sí, Sí, profesora. yo sí. Lo hemos leído. Claro, profesora, ¿quién no va a leer, sí o no? Sí, Claro. claro, hemos leído todo. Muy bien, Nicole, muy bien. Sí, hemos leído La Caperucita Roja, hemos leído Los Tres Chanchitos, hemos leído tantos cuentos de hadas también ya. Así como esos, estos textos van a ser divididos en pequeños géneros, ¿ya? ¿Por qué géneros? Porque no todos los libros, no toda la literatura es igual, no todos los textos literarios, son iguales, tienen características distintas. Por ejemplo, los cuentos, las novelas narran historias, ¿no? Grandiosas, pero hay otros, por ejemplo, como el poema, que expresa emociones, ¿no? Ahí da a conocer los sentimientos del autor, que es diferente a una narración. O de repente algunos que hacen teatro como para ser representados en un escenario, ¿no es cierto? Escenificación, escenas, todo eso. Entonces, por eso se dividen estos textos literarios en pequeños géneros y justamente vamos a hablar acerca de esos. A ver, vamos. ¿Qué géneros literarios existen? Aquí mostramos el género narrativo, el género lírico y el género dramático, o llamado también teatral. ¿Qué dijimos? Narrativo, lírico y dramático. El género narrativo también se le llama épico, porque también aquí podemos relatar pues ciertas historias de héroes, ¿no? De grandes héroes y dioses. A ver, en el género narrativo lo podemos encontrar en prosa. ¿Qué es prosa? Así como un relato normal. Hace ratito te pregunté, ¿leíste La Caperucita Roja? Sí, profesora. Entonces, La Caperucita Roja es una narración en prosa, es un cuento, porque tú empiezas, lees, son historias, ¿no es cierto? Había una vez una pequeña niña que vivía en el bosque junto con su madre. Cierto día, su madre decidió enviar a la Caperucita Roja con una canasta llena de deliciosas frutas y un pastel recién horneado. Y la niña tenía que dirigirse a casa de su abuelita cruzando un gran tenebroso bosque. Ya, ¿qué está sucediendo? Ahí estamos narrando, es un pequeño cuento, porque hay narración, ¿no es cierto? Sí. Ahora, y también en la novela, que también es una narración un poco más larga, mucho más extensa, ¿no? Vamos a conocer a lo largo de estos meses narraciones, obras y así que conozcamos. Ahora, también lo damos en verso, ¿ya? En verso se dieron más que todos los textos antiguos, los llamados cantares de gesta, ¿no? O las epopeyas como la Ilíada, la Odisea, que han sido obras narrativas, pero la forma en la que Homero ha escrito estas epopeyas, entonces no son en narración como había una vez, sino en forma de versos, ¿no es cierto? Así como cantares, básicamente era como un cantar, es como si cantaran las historias, ya cantaran las historias. Cuando toque hacer literatura griega, ahí vamos a comentar un poco de estos cantares, ¿ya? O de estas epopeyas, mejor dicho. Y también cantares de gesta. Ahora, los géneros líricos, más que todo aquí, vamos a tomar en cuenta los versos, poemas, ¿no? Como cuando te duele algo y tú expresas tus emociones a través de un poema, o está enamorado, quiere cantar al amor y escribir al amor, así como Gustavo Adolfo Bécquer decía, ¿qué es poesía? Me dices tú, fijando, ¿no es cierto? Fijando en mí tu pupila azul, poesía eres tú,
Entonces ahí viene la expresión, ¿no? Un poco de poesía. Y dentro del género lírico encontramos la elegía, la oda, la égloga, la canción, la sátira y así. Vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas. Por otro lado tenemos el género teatral o también género dramático. Aquí viene pues lo que son teatro. Y en el teatro podemos representar las comedias, ¿no? Comedias, o sea, a veces hacemos ciertas burlas, cierta sátira de algo y lo hacemos en pequeñas comedias. O también dramas, cuando combinamos, ¿no es cierto?, la comedia y la tragedia y dramas, y así. O sencillamente la tragedia, cuando tienen pues finales trágicos, ¿no? Historias tristes. Ahora, vamos a empezar con el género épico o llamado también género narrativo. Aquí decimos que este género se considera así porque el narrador relata historias, situaciones reales o ficticias, en los cuales participan ¿quiénes? Personajes, ¿no es cierto? Personajes en un lugar determinado, en un espacio determinado, ¿ya? Eso es un género épico, ¿ya? O también narrativo, como habíamos visto. Tenemos en prosa, ¿no es cierto? En prosa. La prosa es la forma más natural de escribir, ¿no es cierto? O sea, como cuando la Caperucita Roja nos empiezan a contar, es prosa, forma natural. Se puede contar un hecho de varias maneras diferentes, ¿no es cierto? Y como cuando escribimos en prosa ocupamos toda la línea, de izquierda a derecha, todo completo, ¿no? Por ejemplo, aquí está un texto. En cuanto salía la brillante luz del sol desde la oscuridad del cine, tenía solo dos cosas en la casa: Paul Newman y volver a casa. Deseaba parecerme a Paul Newman. Él tiene pinta de duro y yo no, aunque imagino que mi propio aspecto no es demasiado desastroso. Tengo el pelo castaño claro, casi rojo y ojos gris verdoso. Ojalá fueran más grises, pues me caen mal los tíos de ojos verdes, pero he de contentarme con los que tengo. Llevo el pelo más largo que muchos otros chicos, recto por atrás y largo en la frente, y por los lados, pero soy un griser. Y por el barrio casi nadie se toma la molestia de cortarse el pelo. Además, me queda mejor el pelo largo. Ya. Entonces, en este texto podrás ver que es una narración, está contando cómo es él, ¿no es cierto? Ya, más o menos cómo empieza su narración. Esa es prosa. También podemos encontrar el cuento. El cuento es un ejemplo de estos. El cuento es un subgénero en el cual nosotros hacemos un relato breve, o un cuento cortito, es como una narración brevísima. Inicia, pasa un evento y termina, ¿no es cierto? Normalmente, Paco Yunque es un cuento de César Vallejo, podemos leer varios cuentitos que nosotros querramos también, ahí están. Dice, hace mucho tiempo un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas lo verás. Ya. El niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra, tan chan, súper califragilístico pialidoso, y muchas otras, pero nada. Rendido se tiró suplicante diciendo: por favor, arbolito. Y entonces se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro menos un cartel que decía: sigue haciendo magia. Entonces el niño dijo: gracias, arbolito. Y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo. Y por eso se dice siempre que por favor y gracias son las palabras mágicas, porque te abren puertas, ¿no? Y así, entonces el cuentito es para narrar. Aquí hemos narrado un pequeño cuento en la cual un niño pues se encuentra con un árbol, ¿no es cierto? Y él tiene que ser el mago, tiene que hacer magia, pero la magia no es con un hada cadabra, ni con un supercalifragilístico espialidoso, ni nada de eso, ¿no? Entonces aquí ya es los valores que tenemos. La novela, en cambio, es un subgénero en el cual nosotros vamos a narrar ya de manera extensa. Esto puede tener 100, 200 páginas, algunos ya se exceden en el número de páginas, 300, 400 páginas, y esas novelas pues son representadas, escritas por los máximos
representantes, por así decirlo. Por ejemplo, empezamos una partecita de una novela acá. Juan es un joven con una vida completamente organizada y medida. Sabe lo que tiene que hacer y lo que hará en el futuro, con unos planes ya muy estudiados junto con María, su novia. Se casarán, tendrán una bonita casa, hijos, y ante todo creará una familia muy diferente a la que creó su padre. Sin embargo, un buen día conoció a Fernando, un muchacho un par de años más joven que él, que lo único le importa son sus amigos y su madre, sin preocuparse de nada más. Pronto ambos jóvenes descubrirán que aquellos sentimientos que juraron no volver a sentir emergían de nuevo y más fuerte. ¿Cómo? Ellos no pueden ser homosexuales, pero indudablemente lo son. Se atrae el uno al otro, se aman y sin embargo sus propios perjuicios sobre esta imagen les provocan cierto rechazo a la hora de admitirlo. Ellos no son así, como todo el mundo dice que son los gays. Ellos simplemente aman al otro. Poco a poco se irán preguntando ciertas cuestiones sobre quiénes son, su relación con la familia, amigos, naturaleza e inclusive Dios, hasta que paulatinamente van ordenando sus ideas, comparándolas en yuxtaposición con los conceptos de ideas y todos los agentes sociales. Bien, como esto es solamente literatura, podemos plasmar en una novela la historia que tú quieras, ¿no es cierto? Puedes elaborar un cuento, una novela, como tú desees, o podemos leer también estos contenidos, ¿de acuerdo? Ya, entonces esta novela es una partecita nada más, dicho que es larguísima. Una novela se caracteriza por su extensión, es mucho más extensa, en la cual las acciones también son variadas, son muchas cosas las que suceden. En cambio, el verso es una forma de composición en el cual nosotros le ponemos ritmo a las palabras, ¿no es cierto? Aquí hay versificación, aquí hay ritmo, ciertas melodías, además van encadenadas, dice, en cadencia y anticadencia. El ritmo se refuerza siempre con la reiteración de algunos términos, generalmente al final de la palabra, ¿no es cierto? Rimas asonantes, rimas consonantes, lo que queramos llamarlo, pero tiene melodía, ¿no? A diferencia de la prosa. Dice, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en mito instante en el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. ¿Te diste cuenta? Como que es algo bonito, ¿no es cierto? Melodioso. Entonces el verso se caracteriza por eso. Un poema. Ajá. Sí. Claro, eso sería nuestro poema. Y la epopeya, por otro lado, por ejemplo, es un subgénero dentro de la narración, pero aquí, como te estaba comentando, pues siempre está ligado a los hechos míticos, ¿no? A la mitología de un lugar, de un pueblo. Por eso existen muchas epopeyas respecto a la cultura helénica, o lo que le llamamos Grecia, ¿no es cierto? La antigua Grecia. De los dioses, ¿no? Ares, Marte, todos esos dioses que existían ya. ¿Por qué? Porque a través de la literatura ellos expresaban ese tipo de origen, ¿no? ¿Por qué hay el dios de la guerra? ¿Por qué hay guerra? Porque existe el dios de la guerra. ¿Por qué hay paz? Porque existe ella. ¿Por qué hay belleza? Porque hay una diosa de la belleza. Y así se buscaba las respuestas a muchas preguntas. Y justamente es que la mitología, tanto griega como cualquier otra mitología, representa o explica el origen de esos, ¿no es cierto? Pero recuerda que todo es mito, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Reto y de Zeus. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que les aterida, que él, ¿ya? Que el aterida infiriera el sacerdote Crises. Deseando redimir a su hija, se había presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, al que hiere de lejos, que pendían
de áureo cetro en la mano y todos los aqueos, y particularmente a los dos átridas, caudillos de pueblos. Así les suplicaba: átridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que quiere de lejos. Y así. Esto, por ejemplo, es un fragmento de la Ilíada. Dentro de la Ilíada se habla de los conflictos entre griegos y troyanos, ¿no es cierto? Y ya, entonces el conflicto nace, aquí más o menos da a entender que nace porque el sacerdote Crises es como un sacerdote que se dirige hacia los dioses, pero habían raptado a su hija, ¿no es cierto? Criseida es su hija. Entonces ha sido raptada por los griegos, ¿ya? Los griegos. Entonces, él pide que su hija la devuelvan, ¿no es cierto? La devuelvan sana y salva. Y bueno, la historia es muchísimo más grande en la Ilíada. Podemos contar la guerra en el cual Aquiles participa y bueno, tiene que matar a Héctor y toda la trama, ¿no? En el que tiene que recuperar también a su criada. Y así, bueno, vamos a contar en otro momento cuando nos toque hacer literatura griega eso, ¿ya? Los cantares de gesta aquí son más o menos de la Edad Media, en el cual hemos encontrado algunos versos del poema del Mío Cid, ¿no? Aquí se narra las hazañas de un héroe, ¿no es cierto? En literatura más o menos destaca los cantares de gesta, el cantar de los nivelungos, entre otros cantares, que no son muchos, pero se considera dentro también. Ahora, el género lírico más bien es un género en el cual el autor quiere transmitir emociones, sentimientos, sus sensaciones, y pues esto va a nacer a causa de la inspiración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos como un subgénero la elegía. ¿Qué es la elegía? Está compuesto por, pues, elementos tristes, sentimientos tristes, en la cual el poeta expresa su dolor ante situaciones que ha pasado, algo doloroso, pérdida de un ser querido, algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice: yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, de por doler me duele hasta el aliento, un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal, te ha derribado. Entonces, ¿qué estamos expresando acá? Dolor, ¿no es cierto? Se le murió a alguien, le falta a alguien, de repente ella no le hace caso, ¿sí o no? También expresa dolor, ¿sí? Ahora, la oda, en cambio, aquí se caracteriza por un tono elevado, un poco más solemne, así como un respeto que se le da una alabanza, mejor dicho, o una exaltación a alguien, ¿no? Quieres alabar. Por eso decimos oda al dios del mar, no sé si ustedes han escuchado, de Mariano Vergara. O también aquí dice: oh patria que te extiendes agregia y soberana sobre un istmo radiante de luz y de verdor. ¿Viste cómo tiene? O sea, tiene aquí un ritmo diferente. Aquí es mucho más solemne, ¿no es cierto? Solemne. Tierra predestinada, que la naturaleza ha enclavado en el mismo corazón tropical. Ya, eso es una oda, en el cual nosotros pues damos a entender la exaltación por alguien. Incluso si quisiéramos hacer una oda a Dios, lo haríamos, ¿no es cierto? Oh Dios altísimo, que gobiernas este mundo, creador del universo. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos exaltando, ¿no? Estamos exaltando. La égloga, por otro lado, es un tipo de género lírico en el cual aquí se dan a conocer más que todo temáticas pastoriles, ¿no? Historias de amor en el paisaje, en el campo, más o menos así es referente. Por ejemplo, aquí dice: corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno. Habéis que aquí sembráis vuestras querellas, y hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento,
que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba y con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría, ¿no es cierto? Y ya, es que es un amor pastoril, es una historia de campo, aquí habla de las cristalinas, las praderas y todos esos, entonces eso es una égloga. Y la canción no es la canción de Daddy Yankee, de Ozuna, no, no. Aquí más bien es un género lírico compuesto con ritmo, ¿no es cierto? En la que se puede expresar también sentimientos amorosos. Dice, una tarde sin fin, un teléfono, un espejo que no deja de esperar, unos labios sin beso, una pareja sin sexo, una parada de más, una historia que no existe todavía, unas cartas. Uy, ¿qué pasó? Se me acaba el tiempo. Ya. Y así podemos ir agregando, ¿no es cierto? No puedo describirte, no puedo siquiera nombrarte, solo son líneas que caen sobre papel intentando dibujarte. Y así podemos seguir cantando, ¿no? Cantando. Pero, la sátira, en cambio, es un subgénero en el cual se utiliza para burla, ¿ya? Para, con un propósito de burlarse de algo o moralizar a alguien, de manera sutil, corregir ciertas amoralidades, o algo lúdico también. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado. Aquí es como a una gran nariz, así se titula, y pues aquí se habla de la nariz básicamente como una burla, ¿no es cierto? Érase un reloj de sol mal encarado, ¿te das cuenta? Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, o sea, tan grande sería la nariz que hay que burlarse acá, ¿no? El género teatral básicamente aquí es un género en el cual nosotros podemos representar a través de diálogos de los personajes, puede ser representado en una obra de teatro, por así se llama, porque así se llama, ¿no? Y la comedia básicamente se caracteriza porque tenemos como protagonistas a las personas que van a pasar pues dificultades en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y también hacen reír, su objetivo es hacer reír a las personas, ¿no? Por ejemplo, dice Alba toda de ¿yo iba o venía? Le dice. Y Nelda, ¿qué le dice? Y si estaba mirando por acá, es seña que venía. ¿Se acuerda o se olvida? ¿Sí o no? O sea, imagínate tú en un teatro, ahí pues hacer reír a las personas, todos ahí. Los de gorritas, ¿qué gorritas? Esos muchachitos que usan gorritas son peligrosos, tienen una cara, eso seguro que te chorean. Y yo cuando salgo a la calle, me pongo el monedero en el corpiño. ¿Te das cuenta? Entonces es como una parodia, pero se le llama comedia porque son para representar en teatros, ¿no? Sí. A ver, el drama, en cambio, es un género en el cual es un intermedio entre la tragedia y la comedia. Aquí pues hay que colocar entre risas y llantos, contar historias, ¿no? Se abre el telón, dice, por ejemplo, pero ¿cómo ha podido pasarnos esto? Y está llorando. ¿Cómo ha podido pasarnos esto? No, no debe tardar muchos días en volver. Ya verás cómo por aquí una semana ya está de vuelta. No resistirá mucho tiempo por ahí solo, sin nadie, ya lo verás. Mi hijo no me hubiera ido si no ser por las malas compañías con las que va. ¿Y tú qué le permites que tenga? ¿Sí o no? Ahí está el papá y la mamá discutiendo en una situación como esa. Y la tragedia aquí pues ya es un subgénero en el cual aquí los personajes van a tener pues un final bastante triste, ¿no? Por ejemplo, Hamlet, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles el fin en el encuentro, morir, dormir nada más, y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales. Y bueno, y así continúa nuestra tragedia, ¿no? No sabe. Y ya. Y bueno, aquí, a ver, ¿de qué están hablando? Muy bien, entonces hasta aquí terminamos, por ejemplo, de lo que es nuestra clase. A ver, ¿dónde estamos? Profesora, Dime.